La herejía más peligrosa no es la que niega abiertamente a Cristo, sino la que pronuncia su nombre cada domingo mientras silencia su verdad. Hoy, miles de cristianos celebran mensajes que Jesús nunca enseñó, una mezcla seductora de versículos descontextualizados, motivación humana y aplausos fáciles. En el púlpito se predica un Dios útil que existe para cumplir deseos, enriquecer bolsillos y garantizar una vida sin conflictos. Es un evangelio sin cruz, sin arrepentimiento, sin sangre redentora, un discurso que alimenta egos, pero deja el alma desnutrida. Mientras los templos retumban con música y gritos de victoria, el cielo observa en silencio y el infierno sonríe, porque sabe que el engaño más efectivo es aquel que se parece a la verdad. Jesús ya lo había dicho. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y yo les declararé, nunca los conocí. Esta advertencia no fue para ateos, sino para gente religiosa que confundió sensaciones con salvación. El peligro crece cuando los creyentes llaman avivamiento a cualquier manifestación emotiva, aunque carezca de fruto de arrepentimiento. Confunden mareas de gente con favor divino, olvidando que el camino ancho también se llena. En muchos altares se enfatiza la prosperidad financiera, mientras la pobreza espiritual se ignora. Se exalta la positividad sobre la pureza, la influencia sobre la humildad, el éxito sobre la santidad, y la herejía aplaudida se convierte en cultura. Líderes que viven como celebridades, congregaciones que idolatran a sus pastores, creyentes que buscan experiencias deslumbrantes en lugar de comunión genuina con el Espíritu Santo. Los profetas modernos prometen nuevos niveles, decretan destinos gloriosos, venden coberturas por ofrendas, pero callan sobre la muerte al yo. Usan la gracia como licencia para seguir pecando, predican amor sin justicia, cielo sin renuncia, Cristo sin cruz. Así, los auditorios vibran, las carteras se vacían y las almas se marchitan. La Biblia es citada solo para respaldar sueños humanos, nunca para crucificar la carne. Se habla de Jesús como mentor de éxito, no como Señor soberano, y mientras la multitud ovaciona, pocos perciben el olor a azufre disfrazado de incienso. El Espíritu Santo no está donde la verdad se diluye. Él habita donde la palabra confronta, hiere el orgullo y sana la conciencia. Cuando la predicación se vuelve un producto y la adoración un espectáculo, la iglesia deja de ser templo vivo y se convierte en mercado religioso. Jesús volcó mesas en el pasado. Hoy derrumbaría escenarios con luces láser y discursos que comercian esperanza barata. El mayor escándalo no es que exista falsa doctrina, sino que el pueblo que lleva la Biblia en la mano prefiera la mentira cómoda a la verdad que incomoda. La herejía prospera porque la tibieza la financia, y cada aplauso es un ladrillo más en el puente que conduce a una eternidad sin Dios. La raíz de esta herejía aplaudida es el desplazamiento lento pero constante de la autoridad bíblica. Cuando la escritura deja de ser la norma y se convierte en un accesorio, las opiniones carismáticas ganan peso de ley. Se arman nuevas revelaciones que nunca contradicen los sueños del predicador, pero sí desplazan la voz del Espíritu. La congregación, embelesada, asiente cada amén, sin examinar si lo escuchado es trigo o cizaña. Así se cumple la profecía de Pablo. Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Ese tiempo llegó y se celebra cada fin de semana. La segunda capa de este engaño es la adulación. El pueblo honra al mensajero por encima del mensaje y la figura del hombre ungido se vuelve intocable. Quien cuestiona es señalado como rebelde. Quien disiente es acusado de falta de fe. El temor reverente a Dios es reemplazado por miedo a ofender al líder. Así, la herejía se protege bajo el paraguas de lealtad mal entendida. Mientras tanto, la ambición del predicador crece alimentada por aplausos y ofrendas, y el altar se transforma en trono personal. Otro síntoma es la eliminación de todo lo que huela a disciplina espiritual: ayuno, intercesión profunda, estudio riguroso de la palabra, actividades anticuadas que no caben en un culto de 40 minutos con un set list de pop cristiano.
En vez de lágrimas de arrepentimiento, se derraman las de la emoción pasajera. En vez de carga por las almas perdidas, hay desvelo por cifras de seguidores. La congregación se vuelve consumidora. Si el programa ya no les gusta, cambian de iglesia como quien cambia de marca de café. La herejía prospera también por la falta de memoria histórica. Olvidamos que los reformadores pagaron con sangre por devolver la Biblia al pueblo. Olvidamos que avivamientos verdaderos siempre nacieron en oración agonizante y vida crucificada. Pretendemos cosechar su fruto sin plantar su semilla. Así, un mensaje que Dios nunca avaló gana aceptación masiva porque promete resultados rápidos sin costo personal. ¿Dónde está el antídoto? Empieza con un regreso radical a la Escritura, no como argumento de Instagram, sino como espada de doble filo que juzga intenciones. Continúa con humildad para admitir que hemos aplaudido lo que Dios detesta. Se fortalece con líderes que rinden sus agendas y vuelven a ser siervos antes que celebridades. Y culmina cuando la iglesia se postra, no para pedir una experiencia, sino para rogar por un corazón quebrantado. Si esa convicción despierta, veremos el ruido convertirse en clamor santo, las luces en lámparas de intercesión y los aplausos en gemidos de arrepentimiento. Entonces, la herejía aplaudida perderá su audiencia y el infierno dejará de celebrar. Y es que uno de los mayores peligros de esta herejía disfrazada de éxito es que imita la forma del Evangelio, pero le niega el poder. Habla de Jesús, pero no llama al arrepentimiento. Menciona al Espíritu Santo, pero no produce fruto del Espíritu. Promete cielos abiertos, pero deja corazones vacíos. Es una copia barata del reino, diseñada para entretener, no para transformar. Y lo más trágico, muchos prefieren esta imitación porque no confronta su pecado, no incomoda su estilo de vida y no exige cruz. Mientras los verdaderos profetas eran rechazados por denunciar el pecado, hoy los falsos profetas son celebrados por ignorarlo. ¡Qué ironía! En lugar de anunciar «Así dice el Señor», proclaman «Así te conviene escuchar». Y la multitud, con oídos cosquilleados, les sigue, no porque aman a Dios, sino porque aman la comodidad. Es la iglesia de la Odisea, moderna, con pantallas gigantes y sonido envolvente, pero tibia, orgullosa y ciega a su propia miseria espiritual. Jesús la describió perfectamente. Tú dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La aplauden porque es inclusiva, porque no juzga, porque se adapta a las modas del mundo. Pero olvidan que Jesús no vino a adaptarse al sistema, sino a confrontarlo. El verdadero evangelio no te deja igual. Te sacude, te arranca de la zona de confort, te desnuda para vestirte de santidad. Y sí, duele, pero es un dolor que salva. En cambio, este evangelio edulcorado te anestesia con frases bonitas mientras el pecado te consume por dentro. Es una herejía que no grita, pero sí susurra. Todo está bien, sigue igual. Y ese susurro está enviando multitudes al infierno, con una sonrisa en el rostro. Los pastores que la promueven no son simplemente equivocados, son responsables, porque han cambiado la gloria de Dios por fama personal y el llamado al servicio por una marca personal. Usan el nombre de Cristo como plataforma para su propio nombre. Se presentan como embajadores del reino, pero viven como empresarios del púlpito. Y cada aplauso que reciben no es otra cosa que una señal de alarma. Algo está profundamente mal cuando la iglesia aplaude lo que el cielo condena. Pero esto no termina aquí. Hay esperanza. Siempre hay un remanente. Siempre hay una generación que despierta. Una iglesia que se cansa de los espectáculos y empieza a buscar al Dios verdadero en secreto, en lágrimas, en ayuno, en santidad. Porque aunque la herejía se haya infiltrado, el Espíritu Santo sigue hablando. Y aún llama, salid de en medio de ellos y apartaos. Si este mensaje está tocando tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita. Hay mucho más que el Espíritu quiere revelarte. Y ese llamado sigue resonando con urgencia en medio del ruido religioso. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Él no será parte de un show donde los reflectores están en los hombres y no en la cruz. El problema no es solo la doctrina torcida, sino el corazón altivo que la sustenta.
Es una fe que no depende del quebrantamiento, sino del entretenimiento. Es una iglesia que ya no llora por los perdidos, pero sí celebra números, suscriptores, popularidad y eventos multitudinarios sin transformación real. La Biblia nos advierte que en los últimos tiempos, muchos no soportarían la sana doctrina. Y eso es exactamente lo que vemos. Cuando alguien predica arrepentimiento, es tachado de legalista. Cuando se llama al pueblo a santidad, se le acusa de religioso. Pero cuando alguien promete éxito, dinero, puertas abiertas sin compromiso, entonces todos aplauden. ¿No es esto el mismo engaño que tentó a Jesús en el desierto? Satanás le ofreció reinos, gloria, fama, sin cruz. Y hoy ese mismo trato se ofrece en muchos púlpitos. Puedes tenerlo todo, sin necesidad de morir a ti mismo. Es allí donde miles están cayendo, porque este evangelio sin cruz parece más atractivo. Es suave, es cómodo, es políticamente correcto, pero también es impotente. No transforma, no salva, no redime, porque solo hay una forma de vida, morir con Cristo. Solo hay una manera de ser levantado, pasar por la humillación. Pero esta generación fue entrenada para evitar el dolor, para evitar la disciplina, para rechazar la corrección. Y sin esas tres, no hay discipulado real. Porque Jesús no llamó a multitudes para entretenerlas. Llamó a discípulos para negar a sí mismos, tomar su cruz cada día y seguirle. ¿Dónde quedó ese llamado? ¿Dónde están los que aún tiemblan ante la palabra? ¿Dónde están los que prefieren perder seguidores, pero no perder la presencia? Esta herejía ha cambiado el mensaje eterno por frases motivacionales. Pero el alma no se sana con palabras bonitas. El alma necesita ser confrontada por la verdad. Necesita luz, no filtros. Necesita la espada del Espíritu, no aplausos humanos. Porque una iglesia que ya no confronta el pecado ha perdido su poder. Y una iglesia sin poder es solo un club social con símbolos religiosos. Dios sigue buscando adoradores en espíritu y en verdad. No showman, não influenciadores espirituais. Ele procura corações que ainda choram quando o Espírito Santo se entristece. Porque quando tudo for sacudido, e será, não permanecerá a eloquência, nem os grandes palcos. Permanecerá a fidelidade. Permanecerá a palavra. Permanecerá aquele que edificou sobre a rocha, mesmo quando todos os outros aplaudiam a areia. E esse llamado sigue resonando con urgência en medio del ruido religioso. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Él no será parte de un show donde los reflectores están en los hombres y no en la cruz. El problema no es solo la doctrina torcida, sino el corazón altivo que la sustenta. Es una fe que no depende del quebrantamiento, sino del entretenimiento. Es una iglesia que ya no llora por los perdidos, pero sí celebra números, suscriptores, popularidad y eventos multitudinarios sin transformación real. La Biblia nos advierte que en los últimos tiempos muchos no soportarían la sana doctrina. Y eso es exactamente lo que vemos. Cuando alguien predica arrepentimiento, es tachado de legalista. Cuando se llama al pueblo a santidad, se le acusa de religioso. Pero cuando alguien promete éxito, dinero, puertas abiertas sin compromiso, entonces todos aplauden. ¿No es esto el mismo engaño que tentó a Jesús en el desierto? Satanás le ofreció reinos, gloria, fama, sin cruz. Y hoy, ese mismo trato se ofrece en muchos púlpitos. Puedes tenerlo todo sin necesidad de morir a ti mismo. Y es allí donde miles están cayendo. Porque este evangelio sin cruz parece más atractivo. Es suave, es cómodo, es políticamente correcto. Pero también es impotente. No transforma, no salva, no redime. Porque solo hay una forma de vida, morir con Cristo. Solo hay una manera de ser levantado, pasar por la humillación. Pero esta generación fue entrenada para evitar el dolor, para evitar la disciplina, para rechazar la corrección. Y sin esas tres, no hay discipulado real. Porque Jesús no llamó a multitudes para entretenerlas. Llamó a discípulos para negar a sí mismos, tomar su cruz cada día y seguirle. ¿Dónde quedó ese llamado? ¿Dónde están los que aún tiemblan ante la palabra? ¿Dónde están los que prefieren perder seguidores, pero no perder la presencia?
Esta herejía ha cambiado el mensaje eterno por frases motivacionales. Pero el alma no se sana con palabras bonitas. El alma necesita ser confrontada por la verdad. Necesita luz, no filtros. Necesita la espada del Espíritu, no aplausos humanos. Porque una iglesia que ya no confronta el pecado ha perdido su poder. Y una iglesia sin poder es solo un club social con símbolos religiosos. No influenciadores espirituales. Él busca corazones que todavía lloran cuando el Espíritu Santo se entristece. Porque cuando todo sea sacudido, y lo será, no permanecerán la elocuencia ni los grandes escenarios. Permanecerá la fidelidad, permanecerá la palabra, permanecerá aquel que edificó sobre la roca, aun cuando todos los demás aplaudían la arena. Y mientras muchos siguen persiguiendo aplausos, seguidores y reconocimiento, el cielo está buscándoos que se arrodillan en secreto, que no cambian la verdad por aceptación, ni la santidad por likes. Hay un llamado urgente, profundo, ardiente. Un llamado a regresar al altar, no al palco. A rendirse, no a promoverse. A vivir el Evangelio, no a comercializarlo. Porque el juicio comienza por la casa de Dios, y el fuego que purifica está más cerca de lo que imaginamos. Esta generación necesita menos celebridades espirituales y más siervos quebrantados. Necesita menos entretenimiento y más lágrimas de arrepentimiento. Porque el Espíritu Santo no se mueve donde hay espectáculo, sino donde hay entrega. Y no es con luces y humo que se expulsa el pecado, sino con rodillas dobladas y corazones sinceros. Es hora de despertar, de dejar de confundir emoción con transformación, carisma con carácter, fama con fidelidad. Cristo está edificando una iglesia que no negocia verdades eternas por conveniencias momentáneas. Una iglesia que sigue la cruz, aunque eso signifique perder estatus, amigos, púlpitos. Porque al final, lo que permanecerá no es el ruido, sino la obediencia. No es la popularidad, sino la presencia. Y no es la estructura, sino el fundamento. Y ese fundamento es Cristo, la roca firme que no se mueve, aunque tiemble el mundo. No queda tiempo para medias tintas. Si la herejía aplaudida ha cautivado tu corazón, hoy el Espíritu te dice: sal de Babilonia, pueblo mío, para que no participes de sus pecados y no recibas sus plagas. Abandona el evangelio de superficie que alimenta el ego y abraza la verdad que crucifica la carne. Vuelve a las Escrituras como tu mapa, no como adorno. Vuelve a la oración como respiración, no como trámite. Vuelve a la santidad como estilo de vida, no como etiqueta religiosa. No te dejes seducir por plataformas brillantes. Busca el lugar secreto donde Dios sigue hablando entre susurros y lágrimas. El Padre jamás rechazará a un corazón contrito, pero resistirá al soberbio que presume su propio éxito espiritual. Arrepiéntete mientras la puerta de la gracia sigue abierta, porque pronto el esposo vendrá y solo reconocerá a los que guardaron aceite en sus lámparas. Deja que el fuego del primer amor consuma los aplausos vacíos, la codicia disfrazada de fe y los discursos que endulzan la carne. Decide hoy construir sobre la roca. El cielo todavía aplaude a los que escuchan la voz del pastor y la obedecen, aunque el mundo y la iglesia popular los llamen anticuados. La fidelidad siempre será minoría, pero es la única que vence. Que, al sonar la trompeta, no te encuentre entretenido en un espectáculo, sino ardiendo en santidad, fiel hasta el final, con tu nombre escrito en el libro de la vida y tu mirada fija en Jesús, el autor y consumador de la fe.